Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Julián Musa. Antes de pasar al contenido que te traemos en este video, quiero pedirte que si eres uno de aquellos que todavía no te has suscrito a nuestro canal, por favor lo hagas, para que así puedas recibir inmediatamente los contenidos que de manera constante publicamos, así como también nos ayudes a llegar a más personas por este medio que tiene la finalidad de orientar y edificar vidas. Muchas gracias por pasar por aquí y ya te dejo el video. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. El pasaje bíblico que acabo de leer forma parte de esa primera epístola de Pedro, donde nosotros vemos que él, inspirado por el Espíritu Santo, enseña a los cristianos a llevar a la práctica la santidad. ¿Cómo nosotros llevamos esto a la práctica? Y él nos dice que eso se traduce en hacer el bien, que es lo mismo decir vivir en obediencia a la palabra de Dios en el contexto del sufrimiento que era lo que estaba viviendo los creyentes a quien Pedro le dirige esta carta. En el día de hoy veremos cómo la santidad también se manifiesta en una actitud valiente y sabia que nos lleva a defender nuestra fe en un mundo que ataca a los cristianos. Para eso vamos a ver dos principios que este pasaje nos muestra. Y el primer principio que quiero compartirles es el siguiente. Somos bienaventurados cuando sufrimos por Cristo. Volvamos al versículo 13. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor de ellos, ni se turben. Pedro sabía que en cualquier momento se debe esperar persecución, rechazo y burlas por la fe, por la sencilla razón de que tú y yo vivimos en un mundo caído y moralmente corrompido. Y los cristianos a quien Pedro envía esa carta lo sabían. Y es importante que los cristianos de hoy entendamos eso. Pero a pesar de esto, el apóstol hace eco de aquellas hermosas palabras que él escuchó de Jesús, que están plasmadas en Mateo capítulo 5, versículo 10, cuando el Señor Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios, es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Lo que nos está diciendo el Señor es que por esa gran promesa es que son dichosos o felices todos aquellos que sufren persecución por vivir para la gloria de Dios, porque podemos estar totalmente convencidos de que el reino de Dios le pertenece a aquellos que sufren por la justicia. Y esa es la razón por la que tú y yo no debemos tener miedo a los hombres. No debemos de tener miedo a quienes atacan nuestra fe, ni dejar que eso perturbe nuestra alma. Por el contrario, sabiendo esa realidad, que podemos recibir diversos tipos de ataques por nuestra fe, la pregunta evidente es, ¿qué tú y yo debemos hacer? Y eso nos lleva al segundo principio que quiero compartir y que es el fundamental del mensaje que traigo, y es santifiquémonos a Dios por medio de la defensa de nuestra fe. Versículo 15 dice,
Vamos a leer el texto completo desde el 14, por lo menos, para entender mejor la línea que va llevando. Dice, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor de ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y esto lo que nos lleva es a querer santificar al Señor, viendo de que tenemos una gran promesa en el Señor y que no debemos tener miedo, sino por el contrario, la actitud nuestra debe de ser, es querer santificar nuestras vidas al Señor, o sea, glorificarle con nuestras vidas. Y es cuando lo amamos con todo nuestro corazón, hermanos. Cuando hay amor por Él, no hay lugar al temor a los hombres. Hermano, lo más valioso que tú y yo tenemos es que la gracia de Dios llegó a nuestras vidas. Hermano, la salvación de nuestras almas. No hay nada literalmente que se compare a eso. No hay nada que sobrepase el gran privilegio que tú y yo tenemos de que una vez estábamos muertos y ahora estábamos vivos. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, el deseo de nuestro corazón va a ser santificar a Dios. ¿Y sabe qué? Eso va a producir que no tengamos miedo a los hombres. Y se lo voy a demostrar con un solo versículo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Volvamos al versículo 15. Dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La palabra defensa que vemos aquí viene del vocablo griego apología. Es de ahí de donde viene la famosa palabra apologética, que desde una perspectiva cristiana forma parte de la teología cristiana, y por eso se habla de apologética cristiana, de presentar defensa de las creencias y la cosmovisión cristiana. Mis hermanos, la defensa de la fe es un mandato para todos los cristianos. Otro texto que nos muestra esta realidad, Judas 1:3, dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirle acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Cuando dice luchar ardientemente por la fe, mis hermanos, una defensa espiritual. Una defensa espiritual que se traduce en una confrontación, porque es presentar razones de la esperanza que hay en nosotros, que uno lo hace de manera racional, porque cuando nosotros nos convertimos no se apagó el razonamiento, porque el razonamiento forma parte de esa virtud dada al hombre por ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, 26 al 27. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y eso, por producto de eso, es que el hombre tiene razonamiento, conciencia, intelecto, voluntad y emociones. Entonces, la defensa de la fe se da desde el razonamiento, pero un razonamiento que ahora ha sido iluminado por la fe. Ese es el punto. La fe lo que hace, cuando llega la fe nos permite razonar a partir de la revelación de Dios, y también es cónsono con la forma como se experimenta con la creación por medio de la ciencia, el razonamiento humano, es cónsono. Una razón bíblica fuerte por qué debemos defender nuestra fe y por qué es tan importante hacer eso, es que la fe cristiana es la verdad. La verdad, no parte de la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es una persona y es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y la exposición de esa verdad se encuentra en este librito, en las Sagradas Escrituras, que es el fundamento de nuestra fe.
Juan 8, 31 al 32, Jesús dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esa verdad es Cristo y nos hace libres del pecado. La verdad es trascendente. Cuando llegamos aquí no inventamos la verdad ya estaba. Por eso es que la verdad es objetiva, que no depende de las personas, de lo que cada cual crea. La verdad es absoluta. El cristiano debe de entender y creer eso. En el siglo XXI, una cosmovisión se ha posicionado, sobre todo en Occidente. Y hablamos de la cosmovisión posmoderna. Cosmovisión es la manera como nosotros interpretamos la realidad del mundo en donde vivimos. Cómo entendemos las cosas. Cómo respondemos a las grandes preguntas existenciales que tenemos. Y está dominada por una cosmovisión que para mí es la degradación más grande ideológica que el ser humano ha llegado. Es una filosofía que se fundamenta en la mentira. Es una filosofía que se fundamenta en la irracionalidad. Es una filosofía que no toma en cuenta ni siquiera el sentido común, ni el pensamiento, ni el razonamiento humano. Es una cosmovisión que odia la fe cristiana. El posmodernismo cree en el relativismo de la moral. El posmodernismo cree en el relativismo de la verdad. Un absurdo total, porque aún ellos, yo estoy seguro que cuando una gente que vive bajo una visión, una cosmovisión posmoderna, cuando le roban el carro, él va y le dice, va y denuncia y dice: miren, a mí me robaron mi carro. Si él que cree en el relativismo moral, que tiene que ver con el relativismo de la verdad también, él lo que debería de pensar, no fue que una persona, él necesitaba ese vehículo, eso no es nada que él se lo lleve porque esa es su verdad, que él necesitaba el vehículo, entonces yo tengo que dejarlo tranquilo, yo no tengo que estar denunciando a este hombre porque, ay sí, qué bueno que se robó el vehículo, él cumplió su verdad. No, porque es un absurdo. La conciencia no tolera el relativismo de la verdad. Vivimos bajo absolutos. El posmodernismo se sustenta en frases como: no existe la verdad, existe tu verdad y mi verdad. Eso se traduce en la práctica, si eso se llevara al Estado, ese tipo de mentalidad, la ley de la selva. Y entonces eso se traduce a la moral, que eso es terrible. Miren, nosotros estamos viviendo en un mundo donde ya la razón no se toma en cuenta. Y el posmodernismo es la base de todas las ideologías del siglo XXI. Ideología de género, todas esas cosas que hay hoy día y que le da pie al aborto, a todos estos temas de género, todos estos temas ecologistas ahora, que hay como una especie de culto a la creación y el veganismo y muchas otras cosas que se están dando en el mundo de hoy. El movimiento urbano, su poder que tiene a nivel de influencia cultural, se sustenta en el posmodernismo. Y la agenda que promueve todo esto. Y usted quizás verá que eso es exagerado, se lo voy a poner con algo real. Stephen Nee, un señor, bueno, ahora dice que no es un señor, se llamaba Pablo, varios hijos, su familia. A los 56 años dice que ya él no es un hombre, sino que él es una mujer, pero no una mujer. Una niña de 6 años dejó su familia y ya no se llama Pablo, se llama Stephen Nee. Stephen Nee fue adoptado por 2 lesbianas y se desarrolla en la vida, en la sociedad canadiense, como si fuera una niña de 6 años. Y si tú y yo decimos que lo que tiene problemas serios en su mente, que lo que necesita es conocer a Cristo, que lo que necesita es consejería, porque eso raya en la locura, preso. Eso hace esta degradación de la mentira. Eso es el mundo que estamos viviendo. Esa es la cosmovisión que impera. ¿Por qué ustedes ven que el movimiento urbano está teniendo tanta fuerza? Por esa misma razón.
algo absurdo y los exponentes más vulgares, como Bad Bunny, por ejemplo, más vulgares en su mensaje, cosas que no se pueden mencionar aquí, Toquicha y toda esa gente, los están proyectando porque ese es el tipo de persona que quieren crear en el siglo XXI. Esa es la idea, formar esa clase de antisociales que necesitan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Mis hermanos, es interesante ver que el mismo Pedro, en esta carta, en el capítulo 1, versículo 22, también afirma y dice que la palabra de Dios es la verdad. Dice en el versículo 25, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabe lo que le quiero decir con esto? Y eso también trae a mi mente las palabras de Jesús, que dice en Marcos 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis hermanos, la fe cristiana es la verdad y nunca será erradicada de la tierra. Mientras existe esta tierra va a haber cristianos. ¿Y sabe por qué? Primera de Pedro 1:5 lo dice claramente. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vea lo que usted vea, la iglesia nunca va a desaparecer, porque a nosotros nos protege el poder de Dios por medio de la fe. Mis hermanos, debemos de ser testigos de la verdad en un mundo incrédulo, mostrando que la revelación bíblica y la cosmovisión cristiana son más racionales y coherentes con la realidad. Como llegó a decir el apologista William Lane Craig, él dijo, la fe cristiana es coherente con los hechos de la experiencia, ya sean estos científicos, históricos y así sucesivamente. No hay un conflicto entre ciencia y fe. Y la evidencia de eso es que el método más revolucionario de la ciencia fue creado por cristianos, el método científico. Los científicos que más han impactado al mundo no son los ateos, son cristianos. Busque la historia. Creían en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dio libertad para ellos entender que a través de la creación y de descubrir la creación y de conocer lo que la creación muestra, era un medio para ver la grandeza de nuestro Dios. Ahí se cumple eso que dice Romanos 1:20, de que a través de la creación nosotros podemos ver el gran poder de Dios y su naturaleza divina por medio de la creación. Por eso es que la Biblia le llama que el que no cree en Dios es un necio, porque no es la evidencia lo que aleja al hombre de Dios, es la necedad. Porque creer en Dios, ¿sabe qué implica? Que usted va a tener que someterse a ese Dios a través de su moralidad. Y eso es lo que no le gusta. Hermanos, ninguna cosmovisión, ninguna manera de ver la realidad es más coherente que la cosmovisión cristiana. Toda cosmovisión debe responder grandes preguntas que tenemos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué existe el mal? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué el ser humano tiene un chip por dentro que le hace ver que hay cosas buenas y malas? La cosmovisión cristiana es coherente. ¿Y cuál es el objetivo final de la defensa de la fe? Segunda de Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Destruyendo especulaciones. Nosotros cuando defendemos la fe, usamos el razonamiento fundado en las Escrituras y batallamos con el otro en lo que él considera que es su verdad para mostrarle que racionalmente es falso. Por eso destruyendo especulaciones, mentiras y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, toda arrogancia, que ese es el fundamento de la no creencia en Dios. La arrogancia, no las evidencias. El razonamiento y la intuición del ser humano nos apunta a Dios. Y aquí viene lo hermoso de todo esto. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y el final es la defensa de la fe. Su propósito fundamental es derribar los falsos argumentos para preparar el camino para lo más importante, que es la predicación del Evangelio. Aquello que puede traer
a través de la obra del Espíritu Santo, el mensaje que salva al hombre. Y ese mensaje es el Evangelio, esa predicación del Evangelio que atrae el corazón y hace que el corazón humano se rinda y se someta al señorío de Dios. El Evangelio es la esperanza. Recuerde que el texto dice que tenemos que presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Esa esperanza a que se refiere ese texto es el Evangelio. Primera de Pedro 2, 24 al 25, dice textualmente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El propósito principal de la defensa de la fe, y este es mi mensaje para ti que no eres cristiano. Hemos hablado todo esto con el único fin principal, que es el fin principal de la defensa de la fe, de decirte que ese Cristo murió por tus pecados y que si tú vienes y te arrepientes y le reconoces, vas a poder encontrar ese gran amor, esa salvación tan grande que Él nos ofrece por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tú necesitas. Miren, hermanos, el tema de lo de debatir, defender la fe, muchas veces pensamos que se limita a aquellos que en lugares públicos lo hacen o por medios de comunicación. No, sino que también en conversaciones normales, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros. Y quizás tú dirás: Julián, pero es que todavía yo no tengo mucho conocimiento para defender la fe. Tú tienes algo muy valioso que puedes usar y que es muy razonable para todo el que te conocía antes. Y es tu testimonio. Ese testimonio tuyo de que una vez tú estabas muerto y ahora estás vivo. Eso que ellos conocieron de ti, que dicen: wow, pero tú nada más eres el físico. Sí, es que yo nada más, es que ese que tú conociste, ese está muerto. Fue crucificado en la cruz con Cristo. Ahí se murió. Y este es uno nuevo que tú conoces hoy. ¿Tú te acuerdas cómo yo era? ¿Tú te acuerdas lo que yo hacía? ¿Tú te acuerdas lo que hacíamos? Yo odio eso. Yo vivo otra vida. Eso lo hizo Cristo y lo puede hacer contigo. Eso es razonable. Porque te conocieron, te vieron y te ven diferente. Porque esa es la obra del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación, porque tiene el poder de transformar vidas. Ahora bien, vaya al versículo 15 conmigo de nuevo. Dice: si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, háganlo, pero háganlo, como dice, con mansedumbre y reverencia. Porque la defensa de la fe para santificar al Señor, recuerde que el texto lo que enfoca es, cuando dice que si no santifiquemos al Señor, es que haciendo el bien, que es el mensaje que va trayendo esa sección de la primera carta de Pedro, en medio del sufrimiento, una de las maneras de hacer el bien es defendiendo la fe. Ese es el punto clave. Entonces, esto de defender la fe debe de hacerse con la actitud que Él pide. Porque si lo hacemos de otra manera, no sirve la defensa de la fe. Podemos dar los mejores argumentos. Si no hay un testimonio que respalde la vida cristiana, no sirve. Porque el enfoque es la salvación de sus almas. Y ese testimonio puede atraerlos a Dios. Pedro instruye a los lectores a que se conduzcan con amabilidad, de la misma manera que nuestro modelo, Jesús. ¿Qué dijo Jesús?
en Mateo 11:29, porque yo soy manso y humilde de corazón. Defendemos la fe no para ganar debates, sino para ganar almas. Por eso es que nuestra actitud debe de ser mansa y humilde, y debemos orar por ello y mostrarle amor a quienes nos insultan, bendecirlo, tener una actitud de amor por ellos. El mejor argumento que podamos darle a este mundo oscuro espiritualmente y podrido moralmente es una vida que refleja al Cristo que predicamos. Para ver a Dios glorificado, para ver a Dios obrando, debemos actuar así. Y quiero ir concluyendo con esto. El mundo antiguo quedaba atónito, más que por el mensaje, por la integridad y el compromiso que los cristianos tenían con su fe. Y fueron impactados por la calidad moral de sus vidas, más que por los argumentos. Y la razón era porque ellos tenían claro que esa gran esperanza, eso de que nosotros tenemos una vida más allá de este mundo corrompido. Y voy a concluir con unas palabras de una persona que murió por la fe. Y me refiero a Policarpo. Fue un hermano que vivió en la época de los apóstoles, pero tuvo contacto directo con Juan. Y este hombre entregó sus años a la causa de Cristo. Un hombre que en esos primeros años empezó a defender la fe. Y este hombre llegó a decir unas palabras memorables que desafían, y era el espíritu que había en ese tiempo, y que eso retumba a través de los años de hombres y mujeres que todavía al día de hoy están dispuestos a morir por su fe y mueren por su fe, por la causa de aquel que los ha salvado. Cuando le dijeron que negara la fe, dijo lo siguiente: 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y Salvador? Escúchame declarar con fuerza: yo soy un cristiano. Y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y la escucharás. Tú me amenazas con el fuego que quema por una hora y luego al poco tiempo se extingue. Pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero ¿por qué te retrasas? Trae lo que deseas. Y murió quemado en la hoguera.